Hoy tenemos un invitado también ilustre. Nos acompaña Juan José Martans. ¿Usted, ¿Qué cree usted que los jóvenes del Perú de hoy deberían saber sobre su economía? Un buen consejo para un muchacho que no es economista es pensar en términos de eficiencia y empezar a hacer emprendimientos, que lo empiecen a hacer. La mejor educación para un muchacho, ya, en cuanto a no apelar a distorsiones ni protegerlas y evitar propuestas ideologizadas, es bien simple. Ponte en la cancha y empieza a producir. ¿Qué reformas económicas usted haría? Dado el Yo creo contexto que actual y digamos, las tres reformas principales o dos que usted cree que son indispensables hoy. quiero cambiar el Perú, tengo que cambiar estos tres elementos. Si no cambio estos tres elementos, todo lo demás es mentira. Tarea dura, tarea larga, tarea que hay que ponderarla apropiadamente porque en la realidad existen intereses creados, Claro. existen intereses de grupo y estos tratan de perpetuarse. ¿Y cómo se perpetúan? Trabajan en un sistema que se llama mercantilista y que le ponen el nombre de economía social de mercado. Y mientras suceda eso, lo que vamos a tener, señor Valer, es lo que tenemos en las últimas elecciones, donde la gente se harta, la gente se siente maltratada, frustrada, ¿no? Y vota por lo que sea, con tal de no repetir la historia de lo poco que hemos tenido en el escenario político del país. Pero dado el contexto real, ¿cómo ve el Perú los próximos 3 años? ¿Cuáles serían los ajustes o no hay posibilidad de mejorar hasta que no haya un cambio de gobierno? ¿Qué opina usted? Estimados seguidores, jóvenes ilustres, bienvenidos a este comité de gerencia. Hoy tenemos un invitado también ilustre. Nos acompaña Juan José Martans. Él fue superintendente de Banca y Seguros entre los años 2002 al 2007. Ha sido director del Banco Central de Reserva, ha sido director de Indecopi. Es economista con posgrado en política financiera y es profesor, director en el PAD de la Universidad de Piura. Bienvenido, profesor Martans. Gracias por aceptar la invitación. Muchísimas gracias, señor Valer. Un gusto para mí poder compartir algunas ideas y tiempo con ustedes. Muchas gracias. La idea de era conversar con las personas que tienen experiencia en la materia, que han vivido no solamente de espectadores, sino de actores de la política económica en el Perú. ¿Qué cree usted que los jóvenes del Perú de hoy deberían saber sobre su economía? Lo que no De se enseña en acuerdo, las universidades. de acuerdo. Yo creo que básicamente el joven tiene que tener un mínimo de instrucción en materia económico-financiera para efecto de desarrollar un adecuado proceso de toma de decisiones en lo personal. Independientemente de qué carrera decida un joven, creo que la cultura económica le va a permitir desarrollarse con éxito. Bien, la racionalidad es simple. ¿Cómo tenemos que buscar que tomar decisiones eficientemente? Y cómo a través de esa eficiencia se logra alcanzar en ciertos estadios el bienestar de una sociedad. La economía trata de distanciarse de algunos elementos, por ejemplo, la ideología, ¿no? Acá no interesa cuál es el plano ideológico sobre el cual uno pueda tomar acciones. Uno puede ser socialdemócrata, demócrata cristiano, marxista, leninista, maoísta, mariateísta, pero indistintamente de esas calificaciones, yo creo que la economía y conocer un poquito de economía nos lleva a ciertos niveles de pisar tierra. Por ejemplo, cuando uno es joven, ¿bien? Uno quiere la igualdad para todos los componentes de una sociedad. Y uno se empieza a preguntar por qué la remuneración de tal persona es absolutamente insuficiente. A partir de ahí, es posible que a un muchacho le venda la idea de un concepto muy en boga hoy día en el Perú, la remuneración mínima vital o el salario mínimo. Y a partir de ahí,
cualquier persona ideologizada pueda vender la idea de que ese salario mínimo es insuficiente y hay que subirlo más. ¿Quién no quisiera ganar más? El problema es que el ganar es parte de una función de producción que se asocia a través de costos a un precio. Y estos costos tienen que ser razonables para efecto de que una empresa pueda subsistir en el mercado. Hoy día en el Perú, por ejemplo, por cada 100 soles que un empresario le paga a un empleado, tiene que agregarle el empresario 70 soles adicionales por efecto de cargas extrasalariales. Eso es absolutamente irracional. No existe ese nivel de cargas en otra parte del mundo. Cada vez que tú sobrecargas de costo al empresario, el empresario tiene menos posibilidades de contratar a ese personal. Tiene menos posibilidades de ampliar el número de trabajadores que lo acompañan en su emprendimiento. Y si se equivoca con el empleado, va a tener un empleado que resulta relativamente caro y que no va a generar rendimiento suficiente como para justificar su presencia en su negocio. Es fácil decir a cualquiera, páguenle más. El problema es que cuando uno se pone a construir riqueza como empresario o emprendedor, estoy hablando no solamente del gran empresario, sino del pequeño y del microempresario, empieza a hacer números. Y los números no engañan. Los números dicen, si es que yo incremento la remuneración de este señor, que ya tiene 30 días de vacaciones, cuando en el mundo son 15 días, ¿de acuerdo? Que tiene tales beneficios sociales que no se pagan en otras partes del mundo, ¿de acuerdo? ¿Sabes qué? Entonces empiezas a hacer cuenta y llegas a la conclusión que la verdad es mejor darle acceso a un trabajador informal que uno formal. Entonces, a través de esta distorsión de cuánto se le puede pagar a un empleado, si es que cuánto le puedo pagar está fuera de condiciones de mercado, pues bien, el empleador lo que va a hacer es decirle, muchas gracias, ya no puedo mantenerte a ti, va a dar la vuelta y va a buscar un sustituto en el mercado informal. ¿Qué pasa al otro extremo? Ya no está sobreprotegido por un marco regulatorio que hace adversa la posibilidad de generar empleo, sino está subprotegido. En el lado informal hay subprotección, porque ahí no hay vacaciones, ahí no hay horas de trabajo, ahí no hay día laboral, no laboral, ahí el que trabaja se mantiene, el que no se trabaja se va a su casa. Allá no hay CTS, allá no hay 30 días de vacaciones, allá no hay AFPs, no hay absolutamente nada. Ese es el mercado, ese 75% que hoy día compone el mercado laboral peruano, un poco más, ¿bien? Ese es el mercado puro, ese es el mercado que opera en Perú. Y cada vez que yo regulo inadecuadamente un mercado y exijo un mínimo que no está en capacidad de ser absorbido por el frente empresarial y emprendedor, lo que le estoy diciendo al emprendedor es, contrata por lo bajo, desarrolla el mercado informal, y olvídate de este conjunto de mecanismos que acompañan el concepto mal llamado justicia social. Justicia social, dale vacaciones, 30 días, justicia social, escolaridad, justicia social, sueldo por tener una esposa, sueldo por más hijos, ¿no? Yo creo que todo eso se entiende desde el punto de vista social, pero desde el punto de vista de mercado y económico no va. Eso genera distorsiones en el mercado. Entonces llega el frente político y distorsiona aún más, ¿no? Para ganar consensos y votos, dice, no, acá tienen que ganar más todavía los trabajadores, los empleados. Y dice, el mínimo tiene que subirse. Al decir esto, sin ningún parámetro técnico, ¿no? Lo que se está generando es una distorsión en el mercado y se está generando no bienestar, sino disconfort, sino desigualdad, sino más pobreza. Entonces, la economía básicamente lo que quiere es enrutar las decisiones de los agentes
para efecto de que tanto el regulador como el empresario y el empleado encuentren un punto intermedio que les permita maximizar el bienestar a cada uno de ellos. Si yo ya estoy pagando mucho más por efecto de cargas no salariales a un empleado de lo que se paga en Taipei, o de lo que se paga en Seúl, o de lo que se paga en Londres, lo único que le estoy diciendo al empresario peruano es: tú no vas a poder competir con el resto del mundo. Tú tienes sobrecarga. Entonces, frente a esa distorsión, vienen productos del exterior acá, bien, más baratos, inundan el mercado, generan desempleo, generan distorsión en remuneraciones, y lo que en principio fue: quiero elevar más la remuneración a los trabajadores porque todos son buenitos, pues la verdad es que eso es una distorsión. No hay un solo empresario que esté dispuesto a perder un buen trabajador. Yo me desenvuelvo en el mundo empresarial de mi país. A los buenos trabajadores de la empresa donde estoy, o de las empresas donde estoy, se les trata con alfombra roja, porque más me costaría a mí encontrar un buen trabajador que lo reemplace que pagarle más a este buen trabajador que tengo. Entonces, la eficiencia es la que manda. La eficiencia es la que me da a decir a mí como empleador: ¿sabes qué? Este es un trabajador de primera, hay que subirle más el sueldo. Y si se lo quiere llevar la competencia, yo te subo más el sueldo porque te necesito y tú produces riqueza al interior de mi empresa. La cosa es así. Que no haya condiciones para maximizar productividad en el sector laboral es otra cosa, es otro problema, ¿no? Oye, hay mala educación, sin duda. Oye, no hay formación técnica, sin duda. Oye, la pequeña empresa no puede competir con la gran empresa que concentra en extremo, sin duda. Oye, empresas al interior del país, imposible porque la corrupción campea frente al desorden de los gobiernos regionales y municipales, sin duda, sin duda. Ahí no tengo la menor duda, ¿no? Pero no hay que confundir conceptos. Por eso, un buen consejo para un muchacho que no es economista es pensar en términos de eficiencia y empezar a hacer emprendimientos, que lo empiecen a hacer. La mejor educación para un muchacho, ya, en cuanto a no apelar a distorsiones ni protegerlas y evitar propuestas ideologizadas, es bien simple. Ponte en la cancha y empieza a producir. Ese señor que produce, bien, chompas, bien, en el mercado informal y las vende en el centro de Lima, bien, las coloca y las ofrece a través de un plástico en el suelo, más sus productos encima, ese señor sabe lo que es costos. Ese señor sabe lo que es competir. Ese señor sabe si le conviene tener 1, 2 o 3 trabajadores u operarios. Y ese señor trabaja en la plenitud del mercado, en lo más duro del mercado, en el mercado 100% libre, donde el Estado no tiene ninguna participación. O queremos estar dentro del ambiente de sobreprotección, que genera distorsiones, o queremos estar en el ambiente de subprotección, que es absolutamente injusto también. Tenemos que buscar un punto intermedio, y para eso la economía te dice: el camino es competencia, eficiencia, buena determinación de remuneraciones en función de cuánto te produce un trabajador. Es irracional, pues. Si yo contrato a un trabajador que me cuesta 100 para que me genere marginalmente ingresos por 50, no es un negocio para mí. No es un negocio para mí. Si yo lo contrato, le pago 100 adicional y él me produce 200, caramba, se los pago con todo gusto. Así de simple es la realidad. No necesitamos de ideologías. Los jóvenes quieren justicia social y me encanta eso nunca lo deberían perder. Pero la mejor justicia social que yo le puedo recomendar a un joven es construirla. ¿Cómo se construye? Haz empresa y vas a ver lo que es justicia social. Ahí vas a ver lo que es estar en la cancha y realmente conocer los parámetros que se necesitan identificar para buscar que minimizar las distorsiones que te acabo de reseñar de una manera breve. ¿Y qué reforma? Si usted pudiera hacer reformas económicas en el Perú, ya entrando a un tema más denso, ¿qué reformas económicas usted haría
Dado el Yo creo contexto actual y digamos, las tres reformas principales o dos que usted cree que son indispensables hoy, si se que pudiera, encantado. asumiendo, digamos, que políticamente fuera viable, ¿no? O sea, soñemos un poco, ¿qué modificaciones podríamos hacer? O deberíamos hacer Sin incluso. duda, muy interesante pregunta, te agradezco. Fíjate, yo creo que hay ciertos pilares que tenemos que empezar a construir y que en Perú no se están construyendo realmente, ¿no? Eh, una primera reforma que necesitamos es la reforma integral del Estado. El Estado es quien regula y es un gran asignador de recursos al interior de cualquier economía. Si el Estado está plagado de ineficiencias, de ignorancia, de corrupción, Ujú, ese Estado no va a hacer otra cosa que distribuir ineficiencias, corrupción. ujú, Si es que yo quiero, por ejemplo, buscar que los mercados sean más competitivos y le encargo a este Estado que desarrolle la política para hacer mercados más competitivos, como este mercado es corrupto, como responde no a una economía de mercado, sino a propuestas mercantilistas ujú, de ciertos grupos económicos, ¿no? Va a contratar a lo peor de esta suerte de escenario estatal público para que saquen la regulación ad hoc a los intereses del mercantilista y no de la competencia. Cuando más débil es el Estado, más fácil es corromperlo. Cuando menos eficiente es el Estado, más corrupto es. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Plantear una reforma integral del Estado. ¿Y bajo qué pilares? Muy simples, ¿eh? Y rápido. Primero, hay que buscar mejorar la calidad de gestión del Estado. Con el nivel técnico que tiene, el presidente amplía el presupuesto de los gobiernos regionales y municipales y lo único que está ampliando con eso es corrupción e ineficiencia. ¿De acuerdo? ujú, Estamos repartiendo dinero antes que ordenar la casa. Eso no puede ser. Segundo, hay que reorganizar al Estado, no solamente darle gestión, sino reorganizarlo. En Lima tenemos más de 50 gobiernos municipales, o alrededor de 50 gobiernos municipales. En el Perú, más de 1.800 gobiernos municipales a nivel distrital. ¿Tú crees que Perú necesita eso? ujú, ¿1.800? Entonces, lo que es distribuir un presupuesto entre 1.800 partícipes a nivel gobiernos municipales, ujú, ujú, ya por ahí ya hay ineficiencia. Perú necesita 24 o 25 regiones. No bastaría 4 grandes macro regiones o 5 y se acabó el tema. Fíjate, por cada alcalde necesitamos teniente alcalde, concejales, asesores, secretarias, ¿bien? ujú, 1.000 personas más. Cada consejo distrital que se crea en el Perú entre gallos y medianoche y sin la autorización de nadie y sin rendirle cuentas a nadie es una suerte de incubación de más y más ineficiencia. Entonces, mala gestión del Estado, inadecuada organización del Estado, ujú. las respuestas las estamos teniendo. Dimensionamiento, ¿ya? ¿Cuántos trabajadores públicos hay? Más o menos 1,5 millones. ¿Podemos hacer lo mismo con 750,000? Posiblemente sí y mejor. Ah, tu propuesta es arbitraria, Martans, porque estás proponiendo votar a la gente. Y eso es inviable políticamente, electoralmente, nadie va a votar por nosotros y eso es incorrecto. No, no se trata de votar a la gente, se trata de ordenar la casa. Oigan, señores, ustedes son excedentes, les vamos a seguir pagando por tanto tiempo más, ¿de acuerdo? Un año más, no hagan nada y yo les pago. Ah, y en ese año les voy a pagar también capacitación, reconversión laboral. Con eso, bien subsidiados por el Estado, bien pagados por el Estado, busquen frente en el sector privado, busquen alternativas en el sector privado. Rápidamente te rediseño lo que compromete una reforma integral del Estado. Sin esa reforma, no hay eficiente asignación de recursos porque el Estado no opera. ¿Bien? Para sacar una licencia va a haber corrupción, no va a haber tiempos, no va a haber rendimiento de cuentas, ¿de acuerdo? Va a ser todo un conjunto de actividades plagadas por un común denominador llamado ineficiencia y corrupción. Eso es lo que tenemos hoy en día. Si queremos reconvertir a Perú, tenemos que reconvertir a su sector estatal urgente. Punto 1. Punto 2. Necesitamos
una reforma institucional a gritos. Un solo ejemplo, Indecopi, ¿de acuerdo? Indecopi, por las funciones que tiene, ¿bien?, en otras partes del mundo se le da rango constitucional y autonomía. Acá no, acá está adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas o al Ministerio de la Producción, ¿de acuerdo? Y de partida no tiene peso. Creamos una ley antitrust, ¿bien?, donde se dice de manera jocosa, bien, que es perverso los niveles de concentración extremo, es poco eficiente desarrollar actividad productiva de mercados monopólicos o oligopólicos, y que estos deben ser combatidos. Y la misma norma dice, no debe haber concentración. Y cuando pase más allá de tal nivel de concentración en el mercado, por efecto de la presencia de una empresa o un producto, Indecopi emitirá opinión técnica al respecto. Si esa posición de dominio es dañina o no es dañina. ¿Sabes qué? En Estados Unidos, en Reino Unido, en Alemania, te dicen, si usted supera el 30%, lo sentimos, se deshace el exceso. No tiene más presencia del 30%. Sí. Acá, a nivel de comercialización de ciertos productos, hasta el 80% de la comercialización. ¿No? ¿Eso es competencia? El presidente ha hecho un llamado hoy en día a la supuesta segunda reforma agraria del Perú, para efecto de buscar equilibrar el desfase que existe en el pequeño agricultor de la sierra hoy en día. El diagnóstico es indubitable, nadie puede estar en contra de ello. Pero la receta es la que ya conocemos, la de siempre. Fertilizantes, agua, asistencia técnica, asociatividad, ¿no? Eso estamos hace 200 años y no ha dado resultados. ¿Sabes por qué? Porque el gran problema del pequeño agricultor en la sierra, incuestionablemente, está ligado a lo que acabo de reseñar, pero está básicamente concentrado en un tema que no se quiere tocar. La mafia de comercialización de productos del agro de la sierra a la costa. Los intermediarios. Reyes de la papa, así es, reyes de la papa, reyes del camote, reyes del qué sé yo. Gente que tiene muchísimo dinero y que no paga impuestos. Gente que realmente intermedia y gana 10 veces más que el agricultor. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué estos políticos no tocan el sector comercialización? ¿Sabes por qué? Porque ellos financian a estos políticos. Entonces, volvemos a la misma historia. Necesitamos replantear al Estado en su calidad. No hay institucionalidad. Yo tengo un Indecopi que figura en la foto, pero que no opera institucionalmente con independencia y calidad regulatoria que debería tener. Otro ejemplo de institucionalidad, los partidos políticos en Perú. Cualquiera que ha ido fuera del país sabe que no existen más allá de 2 partidos fuertes, o 3, ¿de acuerdo? Acá tenemos 30, 40, ¿de acuerdo? De pésima calidad. Bien, acá tenemos que el jefe de un partido político es prácticamente el empresario que utiliza el partido político para ganar cierto segmento de elecciones, poner a sus congresistas y empezar a negociar a través del voto de sus congresistas para que protejan su negocio. ¿Hablamos del sector de educación? ¿Hablamos del sector universitario? Prefiero no hablarlo, porque acá en mi país decirle al ladrón, ladrón, se ofenden los ladrones, ¿no? No se les puede decir ladrones. Pero bueno, entonces lo que te digo es, mira tú, esa estructura de partidos políticos, donde si tú quieres ser presidente, quieres candidatear, la valla para constituir un partido político es tan alta que no te da más alternativa de rentarte a un partido político para que te dé espacio como invitado. Y entres de alquiler. ¿De acuerdo? ¿Tú crees que esa es una realidad política e institucional que merecen los peruanos? ¿Merecemos los peruanos? Ahí hay graves errores. Hay vallas tan altas que se han puesto en el frente partidario y electoral y político del país, que esto no va. En otros países, ya, los congresistas son renovados, cambiados por tercios. Sí, sí. Después de 1 año y medio, 2 años, se le pregunta al electorado, ¿quiénes quieres que se queden de los que han empezado a trabajar como congresistas?
Y uno empieza a castigar al que mintió, al que robó, al que estuvo vendiendo su voto. Y de ahí se van. ¿De acuerdo? En otros países, el congresista tiene que rendir cuentas objetivamente, ¿no? Y en otros países, si es que se encuentra sospecha de negociación de votos al interior del Congreso, se lo mete a justicia y se le separa el Congreso inmediatamente. Acá, ¿quién es el que establece esa decisión? Los mismos congresistas. Entonces, el sistema está preparado para el no cambio. Está preparado para apoyar el statu quo y la corrupción. El tercer elemento que yo cambiaría, infraestructura. ¿Cómo queremos hacer competitivo al empresario y emprendedor peruano con la deficiente infraestructura que tenemos? Mira tú la calidad de puertos que tenemos. Mira la calidad de aeropuertos que tenemos, ¿no? En cualquier estado medio de Estados Unidos, el aeropuerto es igual o mejor que el Jorge Chávez. Tú vas a Ecuador y tienes carreteras de 5 o 6 vías. En Perú han pasado 200 años y la única vía que tenemos de 3 carriles de ida y vuelta se llama Lima-Pisco-Lima. Y con las justas, porque no está ni siquiera bien mantenida. ¿Se puede hacer eficiencia, generar riqueza, generar competitividad con esa infraestructura? Por Dios, yo estoy aterrorizado. Acá los diagnósticos no están bien hechos o no se quieren hacer apropiadamente. ¿Quiero cambiar el Perú? Tengo que cambiar estos 3 elementos. Si no cambio estos 3 elementos, todo lo demás es mentira. Tarea dura, tarea larga, tarea que hay que ponderarla apropiadamente porque en la realidad existen intereses creados, existen intereses de grupo y estos tratan de perpetuarse. ¿Y cómo se perpetúan? Trabajan en un sistema que se llama mercantilista y que le ponen el nombre de economía social de mercado. Perú no tiene economía social de mercado, tiene un esquema puramente mercantilista. Y mientras suceda eso, lo que vamos a tener, señor Valer, es lo que tenemos en las últimas elecciones, donde la gente se harta, la gente se siente maltratada, frustrada, ¿no? Y vota por lo que sea, con tal de no repetir la historia de lo poco que hemos tenido en el escenario político del país. Y vota con sorpresa, entonces vota por un mal y cambia un mal por otro. Y se nos dice, el elector peruano no aprende, no sabe escoger. Esa no es la verdad. Al elector peruano no se le dan nuevas oportunidades para escoger. Está la ley configurada para que entre el mismo grupo político se repartan la cuota de poder cada 5 años. Listo. Uno se llama izquierda, otro derecha, pero pugnando ¿por qué? Por el poder. Si usted tuviera que evaluar la coyuntura actual, viendo un poco más el escenario de corto plazo, ¿cómo considera que el Perú le va a ir en los próximos 3 años, 4 años? ¿Cuál es su visión dado? Porque hemos visto un poquito, hemos tratado de soñar qué se podría hacer, pero dado el contexto real, ¿cómo ve el Perú los próximos 3 años? ¿Cuáles serían los ajustes o no hay posibilidad de mejorar hasta que no haya un cambio de gobierno? ¿Qué opina usted? Es muy dura la pregunta y la verdad que la respuesta no es muy aleccionadora, no es muy alentadora. Yo no creo que en las actuales circunstancias Perú pueda crecer más allá del 2,5-3% promedio anual de acá al 2026, en las actuales circunstancias. Y es penoso decirlo porque los precios de los minerales están en posición récord y siempre que los precios minerales han estado en posición récord, Perú ha solido crecer 5, 6, 7% promedio año. Eso es lo que los economistas llamamos cuando los precios de los minerales están al alza, se da un rally alcista de precios minerales y eso genera un efecto viento a favor de la economía peruana, dado el sector exportador de minerales de Perú, que a su vez permite, ¿no?, que el PDI se amplíe, la inversión se amplíe, se regenere la capacidad de empleo, se incremente la capacidad de recaudación del fisco, de que se regeneren reservas internacionales netas y que nuestra balanza comercial sea superavitaria históricamente. El ciclo en Perú depende de los precios de los minerales. Bien, hoy día ese ciclo es positivo y no vamos a crecer 6%, vamos a crecer entre 2 y 3%, con tendencia a bajar.
porque no sabemos si una nueva ola de contagio viene a través de lo que significa una variante nueva del COVID. Ya dábamos por vencido al COVID y mira tú cómo los principales puertos de China están cerrados hoy día. Shenzhen, más de 17 millones de personas. El metro no funciona, los buses no operan, los puertos se han paralizado. Y los chinos cuando dicen se paran, ¿no? Eso va a hacer que China no crezca 5.5, de repente 4. Estados Unidos, con el problema del conflicto Ucrania-Rusia, está absolutamente distraído. Y más la crisis energética que se ha generado y la crisis de abastecimiento de productos, ¿no? Lo que está generando es que Estados Unidos ya no crezca 4% este año, sino quizás 2.8%, ¿no? Europa, de manera similar, el mundo se está desacelerando. En ese contexto, Perú, poco probable de que pueda crecer al 3,5% o 4%. Tiene dos ventajas Perú en el corto plazo. Los precios de los minerales que no se están aprovechando y la apertura de la economía, que ya está casi full. Si es que viene una nueva ola y alcanza a Perú en términos del COVID, eso se desinfla. Si es que la recesión, si es que la desaceleración empieza a bajar, a determinar una baja en los precios de los minerales, los beneficios para Perú caen. Entonces, todo lo que es favorable para Perú se convierte en sobrecarga, y podríamos estar pensando en un crecimiento de no más allá del 2,5% a 3% promedio anual de acá al 2026. ¿Qué es lo que está fallando en Perú? La variable clave que está fallando en Perú en términos de coyuntura se llama inversión. Y de los dos frentes de la inversión, los dos están dañados. En el frente público, el problema no es que no haya dinero, hay dinero. Hay cómo financiar inversión y gasto corriente. El problema es que es tan ineficiente el sector público que por cada uno que mete produce 0.01. ¿Qué es lo que sucede ahí? Mira tú. Deficiencias por doquier, se asigna presupuesto con las mismas reglas de siempre, y el resultado es que de los presupuestos de inversión pública, orientados a inversión pública nada más, no gasto corriente, los últimos 20 años, el 75% de esos presupuestos no han sido utilizados. Y el 75% de ese presupuesto utilizado ha sido ineficientemente asignado. ¿Qué podemos esperar de rebote producción de ese sector estatal? Además, este año es un año especial. Vienen elecciones de gobiernos regionales y de gobiernos municipales. Y cada vez que hay cambio de posta en gobiernos así de este tipo, pues hay nuevas autoridades. Y hasta que las autoridades se pongan en nota como para saber cómo ejecutar parte de ese gasto, pasó un año más. O sea, la inversión pública en Perú este año no necesariamente va. La inversión privada que tiende a crecer sustancialmente cada vez que crecen los precios de los minerales, porque automáticamente ello es un incentivo para el incremento de la inversión minera y ello genera un efecto multiplicador al resto de la dinámica sectorial de inversión de todo el país, ¿de acuerdo? Hoy día no está funcionando. Y no está funcionando porque sencillamente el frente político de mi país le ha puesto un cabe a la inversión privada. Oye, nueva constitución. Oye, nacionalización. Oye, hasta control de precios y cierrapuertas de la economía se mencionó. Es decir, la ignorancia de la actual administración pública es tan grande que quería llevarnos hacia el modelo de sustitución de importaciones que Perú vivió en la década de los 80, por ejemplo. Claro, en los 70. O en la década de los 70. Como si los peruanos no supiéramos que esas recetas son absolutamente demagógicas e ineficientes. Se pretendió vender eso políticamente. ¿Ya? Oye, ¿sabes qué? Vamos a tomar tal minera para que tú la administres. Es decir, el canto de sirenas que ni Velasco contó. ¿De acuerdo? El pueblo dice, muy bien, voy a tener algo de esto, y no sabe de este tipo de emprendimientos, ¿no? Dice, me gusta. Pero lo que no le han dicho es que cada vez que eso ha sucedido en cualquier parte del mundo, eso ha generado pérdidas, cierre de empresas
Ineficiencias, mayor carga fiscal, inflación, recesión, etcétera. Entonces, creo yo que la inversión privada, por efecto del pésimo desempeño de la actual administración gubernamental, está en una permanente interrogante. No voy a apostar más recursos en el Frente Productivo de Perú hasta que no tenga garantía de que la gente que está gobernando entienda que esos conceptos antojadizos y ya subalternos y trasnochados no valen. Mientras el presidente no salga con el ministro de Economía en los medios a decir, ya no va, este gobierno no va a aceptar ni directa ni indirectamente un cambio constitucional. Vamos a cambiar ciertos capítulos de la Constitución de acuerdo al mandato de la misma ley. ¿Queremos hacer mercados más competitivos? Cambiamos ciertas cláusulas, ciertos artículos de la Constitución. ¿Queremos descentralizar mejor? Cambiamos ciertos artículos de la Constitución. Pero no tenemos por qué demarcar una suerte de terremoto constitucional y más aún liderado por un conjunto de personas incompetentes. Entonces, la verdad es que inversión privada, yo no lo veo. Por eso que tú ves que las cifras de proyección de inversión privada para este año y el próximo del Banco Central de Reserva no pasan a lo que es un escueto crecimiento de alrededor del 1.5% para los 2 años, por medio. Claro. Por eso, si no hay inversión este año y el próximo, estamos hipotecando el crecimiento del año 2023, del año 2024, del año 2025. No es que la inversión genera producción hoy día, la inversión genera un rebote en producción luego de un periodo de maduración. No. Lo que estamos haciendo es hipotecar ese periodo de maduración y comprometer un menor dinamismo en la expansión del PBI de acá al 2026. Eso significa que estamos hipotecando las posibilidades de bienestar y de crecimiento a favor de todos los peruanos. Se le está haciendo un daño al pueblo. ¿Y usted cree que dado que es como los impuestos son como darle más dinero a una empresa ineficiente que es el Estado, por lo Correcto. Que escucho? Correcto. Y viéndolo en términos de, ¿no sería mejor una reducción de impuestos, por lo menos, o sea, un impulso fiscal, ya que el Estado es ineficiente, devuelve los impuestos a la gente, es decir, rebaja los impuestos considerablemente, por lo menos al tercio que paga impuestos vía IGB, vía las compras de la bodega, de la tienda, de su carro, de su casa, en lugar de seguir pidiendo más dinero, seguir imponiendo más carga tributaria a los empresarios y tener el dinero ahí guardado, como usted dice, ineficientemente, o almacenado en cuentas en los bancos, sin usarse. ¿Usted es más keynesiano o menos keynesiano en ese aspecto? Yo soy sumamente pragmático, mi formación es neoclásica, es monetaria. Cuando tengo que ser práctico y pasar a retomar algunas lecturas de Keynes, mucha gente piensa que Keynes es absolutamente profiscal siempre, y que su teoría del equilibrio general bien, es permanente y aplicable a cualquier posición, tiempo, espacio, y eso es falso. Eso nunca lo pensó ni el mismo Keynes. Keynes era un economista de formación monetaria, que para la coyuntura excepcional de la Gran Depresión sacó una propuesta asociada al gasto público, inversión pública, para efecto de regenerar la capacidad de producción de la economía y salir de una crisis. Pero más allá de eso, el problema de Perú no es el problema norteamericano, como tú bien lo reseñas, ¿no? Oye, ¿bajo impuestos o subo impuestos? ¿No? ¿Soy republicano o soy demócrata? ¿No? Claro. No, el problema yo creo que es mucho más profundo en Perú. Bajes impuestos o subas impuestos, mientras no reorganices ese Estado, la cosa va a ir pésimo. Pésimo. A quien le estás dando tú la oportunidad de redistribuir ingresos bajando impuestos, lo va a hacer ineficientemente. A quien le estás dando mayor capacidad de recaudación, teóricamente, mayor impuesto, lo va a hacer ineficientemente y va a asignar estos recursos ineficientemente. Por lo tanto, la propuesta de Perú, yo estoy seguro que si Keynes viene a Perú hoy en día, va a ser, el problema de Perú no es más o menor gasto, es calidad de gasto. Mira la calidad de Estado que tienes, mira la calidad de instituciones que tienes, mira
la calidad de infraestructura que tienes. Con eso es imposible hacer política económica eficientemente. Es como pedirle a un pintor que pinte sin brocha, Claro. o que pinte sin colores, sin óleos, ¿no? Decir, Claro. oye, no tengo lo básico. Igual, en Perú estamos absolutamente haciendo lo mejor que se puede en un contexto de absoluta ineficiencia. El Perú es el mejor ejemplo del éxito macroeconómico en 20 años en un ejemplo total de ineficiencia. Fíjate tú revisas el último World Economic Forum de Fondo Monetario, ¿de acuerdo? El último se realizó en el 2019. A partir del 2020 se dejó de hacer por las razones obvias ligadas a la crisis COVID, entre otros, ¿no? ¿Dónde ubica el World Economic Forum a Perú? De 141 países, Perú está por encima de el 110, en promedio. ¿Y qué significa acercarse al 141 países que se evalúan? El peor país del mundo está en el 141. Perú está en todos los ítems que se evalúan sobre el 110. Está en el quintil más deficiente del mundo. ¿En qué? En independencia del Poder Judicial, en inversión, innovación y desarrollo, en tiempos para generar una empresa, ¿de acuerdo? En infraestructura vial, todo, lo peor. Lo peor está en Perú. Entonces, fíjate tú cómo Perú, estando con una infraestructura absolutamente deprimente, ha podido estas 2 últimas décadas ser la economía que más ha crecido promedio anual, con menor inflación promedio anual, de toda América Latina al interior de economías de mediana escala. Más ha crecido Perú que Chile estos últimos 20 años. Perú ha crecido más en PBI per cápita que Chile estos últimos 20 años. Lo ha hecho con menor inflación que Chile estos últimos 20 años. Ha ganado más reservas internacionales que Chile estos últimos años y se ha endeudado menos. Eso lo conocen afuera. Tú preguntas acá internamente y ni eso saben. Ni siquiera nosotros sabemos reconocer lo que tenemos. Si los chilenos hubiesen tenido la performance de Perú estos últimos 20 años, se hubieran vendido como una economía ya ultra desarrollada. ¿Cuál cree que haya sido la ventaja de Perú contra Chile en ese aspecto? ¿Cuál sería la distinción? Hay 2 elementos que yo creo que valen mucho. Bien, la calidad de su trabajador. Es un trabajador a prueba de balas, muy trabajador, que no necesita protección, no necesita regulaciones poco pragmáticas. Y el segundo elemento es su riqueza natural. Perú tiene los más altos niveles de productividad en agroexportación del mundo, en espárragos, en arándanos, en uvas, ¿no? Es de lo más alto nivel de productividad que no se nota en otras partes del mundo. El Banco Central publicó una tabla de productividades comparadas a nivel mundial. Perú tenía los más altos niveles de productividad del sector agroexportación. Tiene microclimas, tiene agua, pero no tiene infraestructura. Claro. Entonces, ahí tú tienes un gran problema. ¿Cuánto tiempo tenemos paralizado ya Chavimochic 3? Olmos. ¿Cuánto tiempo hemos esperado para que Majesiguas empiece por lo menos a salir a la luz? Bien, esas son no menos de 200.000 hectáreas que se agregan a la frontera de agroexportación de Perú. ¿Te imaginas si hoy día somos número 1 en el mundo en arándanos? ¿Ya? Y estamos entre los 5 primeros en el resto de productos de agroexportación. ¿Te imaginas qué sería Perú? ¿Te imaginas en qué posición quedaría Chile? Claro. Entonces, yo lo que te quiero decir acá es, estamos tras la presencia de realmente un mendigo sentado en un banco de oro. Y eso es, para mí, indistintamente quién fue el que creó esa frase, hay mucha discusión al respecto, ¿bien? Creo que es una realidad. O sea, siento que nosotros no sabemos, ni siquiera nosotros sabemos la riqueza que tenemos. Me fui a Piura a dictar una conferencia, ¿de acuerdo? De repente traté el tema de agroexportación de Perú, el potencial de Piura, la agroexportación de Piura, ventajas competitivas, ¿no? Y les pregunto, ¿ustedes saben quién es la región en el mundo que tiene la más alta productividad de toneladas por hectárea de uvas en el mundo? Me dijeron los piuranos, no sabemos.
Ah, no saben, les dije. Ustedes están pisando esa tierra. Mm, Ni siquiera sabemos, ni siquiera conocemos, ¿ya?, lo que tenemos. Entonces, fíjate tú, litio. Te doy el caso del litio, ¿ya? El cobre está prácticamente garantizado su precio en la nueva meseta sobre 4 dólares por por libra. libra, ¿no? ¿Ya? Los próximos 20, 30 años. ¿Por qué? Porque la matriz energética del parque automotor del mundo va a cambiar. Claro. Y convertir carros de combustión a carros electrónicos va a impulsar la demanda de cobre extraordinariamente, de manera estable. Ujú. Por lo tanto, gran beneficio. El segundo beneficio de ello es el litio, esencial para baterías, entre Ujú. otras cosas, ¿no? Se dice que Perú tiene la más alta reserva del mundo en litio. Ujú. Perú, Chile y Bolivia tienen gran potencial de litio. El único que está exportando de los tres litios es Chile. Chile, ¿no? Sí. Creo que son 6.000 millones de dólares, 3.000 millones de dólares, ya está exportando. Ujú. Bolivia ya tiene contrato de extracción con una tecnología punta alemana. Ujú. Perú, ¿en qué situación está? Mire tú en qué situación está. Vas a Puno y le preguntas a un puneño si que ellos están parados en la tierra de más altas reservas del mundo en litio. Ni lo saben. El Ujú. ministro de Energía y Minas, secreto de Estado. El presidente de la República, secreto de Estado. ¿Qué se está negociando antes de anunciar esto? Antes de sacarlo a la luz, antes Ujú. de generar riqueza y valor a través de un anuncio de esa magnitud. Yo siento que acá el Estado no necesariamente está apoyando la posibilidad de regeneración de riqueza en nuestro país. Siento que el factor político, tal y cual Ujú. lo tenemos, la clase Ujú. política, contribuye negativamente al proceso de generación de riqueza. Siento que si no hubiesen políticos, Ujú. este país crecería mucho más y se sostendría con mayor eficiencia. Ya dudo del aporte del frente político al desarrollo económico, financiero del país. Ya lo dudo, Mm. ya no le creo. Claro, estamos hipotecando, como usted dice, los próximos 3, 4 años de buenos precios, precios competitivos No los aprovechamos. y estamos sacrificando para lo que nos escucha, ¿no? No es simplemente el empresario ni la empresa minera, ¿no? Ni el agroexportador, sino son empleos de proyectos que no se hacen, de campañas que no se llevan a cabo, salarios que no van a subir y la esperanza de seguir pidiendo leyes para cambiar estas cosas mágicamente eh, es aprovecharse de la ignorancia de los votantes, ¿no? Sobre todo los jóvenes. Correcto. Es correcto. Profesor Muy Martán, bien. muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ha sido muy didáctico, muy ilustrativo. Nos ha dado mucho en qué pensar. Le agradezco. Y estimados seguidores, nos vemos eh, en el próximo comité de gerencia. Muchísimas gracias, muy amable.